Al cierre con Andrés Mompotes. Hola amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que aquí en medio de la sala de redacción discutimos con periodistas, redactores, editores y demás colaboradores acerca de los temas que son noticia hoy y con nuestros enfoques tanto para eltiempo.com como para nuestra edición impresa del día de mañana. Hoy es martes 25 de junio, mi nombre es Carlos Solano y entre los temas de los que hablaremos está el regreso a Colombia de David Murcia Guzmán de DMG. La historia de un ovni o un avistamiento en 1964 es la historia más leída el día de hoy. Aumenta el índice de homicidios diarios en Colombia. Y en lo que viene, la segunda ronda de la Copa América. ¿Cómo ve Gabriel Meluc el panorama para nuestra selección? Bienvenidos. La clave de las noticias. A esta hora en medio de la sala de redacción el tema clave es judicial. Hay varios temas claves que transcurren a esta hora, como también así como estábamos pendientes de lo que ocurra con los hermanos Uribe Noguera, el tema ha sido muy importante, el de David Murcia Guzmán, su regreso a Colombia. Recordemos, el señor juzgado por la pirámide DMG ha sido repatriado a Colombia, o deportado desde Estados Unidos a Colombia, más bien es el término, y pues habló sobre las víctimas, ¿no? Entiendo. Zair Buitrago, su editor de justicia, ayúdenos a entender el alcance de lo que viene para la justicia y de lo que viene para David Murcia Guzmán con respecto a este caso. Pues básicamente era una deportación anunciada desde el año 2017 de noviembre. Se sabía que estaba a punto de terminar su condena y lo lógico, consideraban las autoridades colombianas, era que fuera enviado inmediatamente a Colombia. Les estoy hablando de noviembre del año 2017. Habían llegado desde entonces un par de vuelos aquí a Colombia con deportados, como es tradicional cada mes, un vuelo que manda de Estados Unidos lleno de hombres y de mujeres que han sido ya digamos que condenados en ese país, pagaron su condena y son devueltos a Colombia, y había llegado a Colombia 2 vuelos en los cuales nos habíamos quedado esperándolo porque a última hora, por alguna razón, no había sido embarcado. Murcia intentó quedarse en Estados Unidos con argumentos de que era un perseguido en Colombia, que corría peligro su vida en Colombia, y eso retrasó precisamente la llegada al país. Las autoridades de Estados Unidos se habían comprometido, y así lo habían manifestado autoridades colombianas, en que en ese caso no procedía ningún tipo de figura de darle la posibilidad de que se quedara en ese país, y que le iban a mandar una vez que cumplieran todos esos trámites que tenían que cumplirse de todas formas en Estados Unidos. Pues ya un juez en última instancia en Estados Unidos decidió que él no tenía posibilidad de quedarse y lo han embarcado. Llegó hoy con la ciudadela blanca, que es tradicional en los presos que llegan desde Estados Unidos. Será puesto ante un juez de control de garantías de Bogotá y luego ante un juez de ejecución de penas. Hay que recordar que él tiene una pena en Colombia de 22 años y 10 meses de cárcel. Uh-huh. Alcanzó a pagar 2 años antes de que lo extraditaran a los Estados Unidos. Allá pagó 9 años y poquito. Ahora lo que sus abogados van a querer, y seguramente lo harán en los próximos días, es pedirle al juez de ejecución de penas que le convalide el tiempo que estuvo en Estados Unidos como parte de su condena. Si así llegara a ser, habría pagado cerca de 11 años de cárcel, sumando lo que estuvo acá más lo que estuvo en Estados Unidos. Insisto, eso depende del juez de ejecución de penas que tiene el caso, con lo cual aún le quedaría la mitad de su condena que tendría que seguir pagando en una cárcel colombiana, la cual podría, como en todos los casos, ser bajada con trabajo y estudio una vez ya se llegue a la cárcel, la cual le será trasladado. Fue llevado a los calabozos de la Vigina, ya lo reseñan, todo el tema del examen médico, y puesto a disposición del IPEC, que va a determinar a dónde lo mandan finalmente a cumplir precisamente ese resto de la condena que le queda. Dice que Dios los bendiga y que bendiga a toda Colombia cuando le hablan sobre las víctimas. Me imagino en un breve encuentro con periodistas. Sí, cuando salía allí del aeropuerto del Dorado, lo estaban esperando los periodistas en la parte exterior. Rara vez Migración Colombia y la policía dejan ver a los extraditados. Esta vez los sacaron por una puerta, pues obviamente muy bien escoltado, con gente de las fuerzas especiales de la policía, pero alcanzando a preguntarle a los periodistas pues sobre las víctimas, que finalmente son las protagonistas en este caso. Claro. Y él solamente tuvo palabras de bendición para ellas, aunque pues obviamente la plática realmente no apareció en su totalidad. Bendición más no reparación. Más no reparación. Él tiene una multa con el Estado colombiano que le fue impuesta en el momento de la condena, que no la pagó obviamente. Y la otra plata que se esperaba era la de reparación a la gente que metió la plata y que nunca la recuperó. Digamos que la liquidación de DMG ya terminó
y muy poca gente alcanzó a recuperar. No todo el mundo recuperó todo. Muy poca gente recibió alguito de lo que había metido en la pirámide y el resto pues básicamente se ha perdido. Se ha perdido, entonces esto es lo que viene para David Murcia Guzmán, para las víctimas de David Murcia y de DMG. Me imagino que es un proceso largo de la gente, de ese dolor ahí enclaustrado. Que se reaviva cada vez que cada vez que el hombre sale, y obviamente palabras como las que dijo pues encienden un poco la hoguera. Como colofón, Zahir, también estamos pendientes del tema de los Uribe Noguera. A esta hora, en la hora en la que se graba este podcast, pues no hay resultados, pero lo que sí es curioso es que ha habido un avance muy rápido, sí, ¿no? Realmente el proceso fue muy rápido. Hoy se dio lo que se llama alegatos finales. Es decir, la fiscalía pidió ante el juez la condena de los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael, el asesino de Juliana Zamboní. Digamos que la fiscalía dice ya ha terminado el juicio, que ya fue evidente que se hizo, que ha ratificado su hipótesis y que ellos son responsables de unos delitos y pide en consecuencia la condena. Se ha pronunciado también la Procuraduría, quien difiere de la petición de la fiscalía y considera que no hay elementos de juicio para condenarlos y en ese sentido pide la absolución. Está hablando en este momento la defensa, que obviamente se da por descontado, está pidiendo la absolución. Hoy termina como tal esta etapa procesal y quedamos de cuenta del juez, que tendrá que finalmente examinar todo el proceso y esos alegatos finales y determinar lo que se llama sentido de fallo, es decir si él considera que ellos son culpables o inocentes en este proceso. De acuerdo, pues seguimos pendientes en eltiempo.com, toda la información acerca de este caso que también conmociona al país. Muchas noticias judiciales, muchas gracias. Sí, con gusto. Lo más leído en eltiempo.com. Hoy la noticia más leída en eltiempo.com gira en torno a una historia de hace bastantes años, más de 50 años, porque una investigación de la Sección Nación reconstruyó la historia de un controlador aéreo que reveló cómo un avión de guerra persiguió un ovni en Bogotá. La Sección Nación desarrolló este artículo y para eso está Miguel Espinosa de ese equipo para ayudarnos a aclarar un poco esta historia. ¿Cómo así? Primero, ocurre en los años 60. Dos, es una revelación bastante singular. ¿Qué consiste la historia? Así es, Carlos. La historia la narra Eduardo Rusi. Él era controlador aéreo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en 1964, exactamente. La historia hace parte de las 5... de la miniserie que venimos haciendo de todas estas narraciones de supuestas presencias de ovnis en el país, avistamientos y hasta abducciones que se han registrado en algunos lugares. Básicamente narra la anécdota, o lo que se cuenta ahí es la aparición de unas luces, un objeto extraño que sobrevoló por encima de la torre de control del aeropuerto El Dorado, donde digamos estaba dando pista o se está autorizando el aterrizaje de aviones de la Fuerza Aérea. Entonces lo que narra el señor Eduardo es que todos hablaban, hasta desde los pilotos hasta las personas que se encontraban en el aeropuerto, narran cómo se veía ese objeto exactamente sobre la torre, cómo se acercaba, se alejaba, y cuando se intentó perseguir este objeto, le fue imposible que la nave de la Fuerza Aérea pudiera alcanzarlo. Entonces queda el misterio, la incógnita de si realmente se trató de un ovni, si de pronto se pusieron de acuerdo para contar la misma historia, o si tal vez sea real este tema de los avistamientos de ovnis. O sea, va más allá de una leyenda entre compañeros de trabajo, a que hay varios testigos supuestamente de ese incidente en 1964. Exacto, no solamente son los pilotos de la Fuerza Aérea, sino también aviones comerciales, operarios del aeropuerto, y el mismo Eduardo que en su narración, digamos, habla de toda la dinámica que se dio en ese momento y cómo él al final logra también ver esa luz de la que él aún se muestra un poco incrédulo, pero aún así ocurrió. Eso es lo que quiere dar a entender. De acuerdo, esta es la historia más leída a esta hora en eltiempo.com, de parte de esta serie sobre unos archivos X a la criolla, pero pues es una serie ya. ¿Cuántas publicaciones ha tenido la serie? Han sido 5 historias. Esta última parte se va a presentar en dos momentos, porque digamos la primera aparición o la primera narración que hay es desde la torre de control del Dorado.
Y la otra, que es el mismo objeto, se da en un colegio muy cercano también de aquí de la capital del país, donde también anunciaron haber visto ese mismo avistamiento. Extraño, ese mismo avistamiento. Que al locura. parecer, después de estar en El Dorado, pasó en alrededores de... De acuerdo, no se pierdan, a los oyentes no se pierdan esta serie, que ha sido una de las más leídas este año en el tiempo.com. Muchas gracias, Miguel. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. En cuanto a la cifra, una que no nos gusta transmitir obviamente por lo negativa de su connotación, pero es importante entenderla como fenómeno, y es que son 33 homicidios diarios los que se vivieron o se vieron en el país a lo largo del 2018, según las cifras de Medicina Legal. Y para eso se encuentra Milena Zarralde, de la sección Justicia, para ayudarnos a entender esta cifra. ¿Aumentó o disminuyó? ¿Qué significa esta cifra con respecto pues a los índices de violencia, me imagino, del país? Claro, Carlos, esta cifra que usted nos cuenta hace parte de este informe en Forensis que entrega Medicina Legal cada año y que, recordemos, es la radiografía más grande frente a las consecuencias de la violencia, tanto letal como no letal en el país. De acuerdo a estas cifras, como usted ya lo ha dicho, 33 personas fueron asesinadas el año pasado cada día. Eso nos da un total de 12.130 personas que fueron víctimas de homicidio en el 2018. Usted nos preguntaba si hay un aumento y, como ya algunas autoridades lo habían advertido, hubo un aumento de 6,7% más que en el 2017, es decir, los homicidios aumentaron, y parte un poco de lo que decía Medicina Legal en este informe Forensis es que, a pesar de que pues hubo un proceso de paz, a pesar de que hubo una disminución en muertes asociadas directamente al conflicto, en Colombia sigue habiendo una violencia muy importante, no solamente por los casos de muertes por intolerancia, que generan muchísima de esta proporción de homicidios que vimos el año pasado, sino también por esos muertes asociados a otras violencias de bandas criminales, de digamos que de narcotráfico, microtráfico. Entonces es una importante cifra que nos muestra cómo sigue esta violencia en Colombia. Pero además de eso, Carlos, también hay otros datos del Forensis que son terribles. Por ejemplo, el suicidio también aumentó, fueron 7 casos de suicidio por día en el Tremendo. 2018, así es. Los accidentes de tránsito también tuvieron un aumento de un 1,9%, fueron 6.879 muertos por accidentes de tránsito. Y en la violencia sexual, Carlos, en los últimos años Medicina Legal ha venido alertando ese aumento también muy preocupante en los casos de violencia sexual, porque fueron 9,5% casos más que en el 2017. Esos son 26.065 Tremendo. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual. O sea, son los reportados. Solo los reportados exactamente por Medicina Legal, en los que hay que recordar las principales víctimas son mujeres y niñas. De acuerdo. ¿Qué ocurre cuando se presenta un informe de estas características? Es decir, ¿qué puede pasar en una política de Estado o qué impacto se espera que podría tener un informe de estos? Claro, Medicina Legal cada año, como le decíamos, publica estos informes donde viene alertando cómo están aumentando la violencia en el país, tanto de homicidios, tanto de violencia sexual. Muchas veces lo que pasa, Carlos, y a veces no es lo mejor, y es que muchas veces la respuesta casi siempre en estas situaciones es punitiva. Entonces, es decir, vamos al Congreso, hagamos una ley que aumente los años de violencia sexual, o que aumente los años por lesiones, o que aumente, digamos, que traiga más respuestas en casos de accidentes de tránsito. Pero muchas veces lo que la gente advierte que se esperaría es que haya otro tipo también de alertas, sobre todo que sean preventivas, ¿no? No solamente se puede esperar que haya una reacción política punitiva, porque pues son muchos casos que por supuesto tienen que llegar al sistema judicial y que tienen que ser investigados, sino que también haya una política preventiva, y es lo que pues tanto las ONGs que se encargan de estudiar esto como expertos siempre echan de menos a veces, ¿no? De acuerdo, pues seguiremos pendientes de las reacciones que genere la cifra, de los debates pertinentes, seguramente alrededor del posconflicto, todas las reflexiones que traen consigo una publicación como estas, pero el resultado es claro: aumentan la tasa de homicidios diarios con respecto al 2018, y esperemos 2019 traiga pues unas cifras diferentes, pero el debate pues está sobre la mesa. Muchas gracias, Milena. Así es, gracias.
Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, pues seguimos en plan Copa América, por supuesto con las esperanzas muy puestas en la selección Colombia, en lo que está pasando, en una campaña que han llamado varios de perfecta, por lo menos en lo numérico. Y para eso se encuentra Gabriel Meluc para decirnos, bueno, ¿cómo ve usted esas llaves que quedaron para la segunda ronda? Saludo para usted, Carlos, y para todos los oyentes de Al Cierre del podcast de la redacción del Tiempo. Mire, ¿qué es lo que viene? Vienen 4 partidos, los de los cuartos de final de la Copa América. Empezamos el jueves con el duelo entre Brasil y Paraguay. Un Paraguay que clasificó con solo 2 puntos a los cuartos de final. Eso solamente había ocurrido en 1993 cuando México en la Copa América de Ecuador también clasificó con solo 2 punticos. Y lo más chistoso, ese México terminó en la final y perdió la final con Argentina esa vez. Ahora, Brasil enfrentará a Paraguay el jueves a las 7:30 de la noche en el primer partido de los cuartos de final. El segundo juego de cuartos de final enfrenta a Venezuela contra Argentina el viernes a las 2 de la tarde para que se vayan programando. Los ganadores de estos 2 partidos se enfrentarán en la semifinal, en la primera semifinal de la Copa América. Luego, el mismo viernes a las 6 de la tarde, el partido que nos interesa a nosotros, Colombia contra Chile, a todo o nada, a ganar o a ganar, porque perder es eliminarse. Sí, aquí no hay empates. En esta ronda de cuartos de final el sistema de desempate es directamente los tiros penales. 6 de la tarde Colombia contra Chile. Y el sábado a las 2 de la tarde Uruguay enfrentará a Perú. Perú que también estaba con un pie en el aeropuerto y otro pie en el hotel para saber qué pasaba con lo que resultaba entre Ecuador y Japón y tal, y terminó quedándose en Brasil. Los ganadores de estas llaves, el ganador entre Colombia y Chile y el ganador entre Uruguay y Perú, se enfrentarán en la otra llave semifinal. Eso es lo que viene, los próximos partidos, ronda de cuartos de final de la Copa América, Carlos. Y bueno, ¿y cómo la ve? ¿Cómo nos tocó en ese baile? ¿Usted cómo lo siente? Esto era muy sencillo, como lo escribí en mi columna que ustedes pueden consultar aquí navegando en el tiempo. Escoger entre Chile y Uruguay era como preferir meterse a la jaula del tigre o a la jaula del león. Entonces usted va, o más sencillo, creo que lo escribí fue exactamente así en mi columna. Meterse una jaula a quitarle las manchas al leopardo o a peinar al león en la otra. Entonces es igual de bravo, son partidos muy duros. Pero el equipo nuestro no es un equipo de cojos ni de mancos, y es un equipo que ha demostrado que se puede enfrentar mano a mano en igualdad de condiciones a Chile, en este caso que es nuestro rival, o si le hubiera tocado a Uruguay, pues a Uruguay. No somos más que Chile, pero tampoco somos menos. Y podemos jugar un partido frente a frente. En Copas América, Chile casi siempre nos ha ganado. Sí. Y de los 11 partidos que hemos disputado con ellos, ellos han ganado 7. Y no hemos podido ganarles cuando no hemos jugado en Colombia. La estadística está en contra nuestra. Pero hay una cosa que se llama las probabilidades. Y entre la estadística es mayor, la probabilidad de romperse también aumenta para Colombia. Un partido mano a mano, de frente a frente, con lo que hay, con lo que tenemos, sin ser menos y sin sentirnos más. De acuerdo, pues sé que nos vamos a seguir viendo durante la semana para hablar de Copa América, para hablar de lo que viene, noticias, seguramente mucha expectativa de cómo sería la alineación. Esperemos a ver. Aquí nos estaremos encontrando con todos los navegantes de Al Cierre de la redacción del Tiempo. Chao, Carlos. Chao, navegantes. Y es así como llegamos al final de este podcast Al Cierre, que usted puede encontrar en eltiempo.com de lunes a viernes, en www.eltiempo.com y en plataformas digitales como Deezer, Spotify, iTunes, YouTube, Spreaker y otros. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.